En verdad, veréis que la manera de leer y escribir en ficheros es muy similar a otros lenguajes de programación. Básicamente, pues tendremos una función que será open para abrir el fichero, donde ¿no? le podemos pasar hasta 3 parámetros. Ahora hablaremos un poco de esta función porque no todos los parámetros son obligatorios. ¿Vale? Entonces, estos 3 parámetros son el nombre del fichero que queremos abrir, que va a ser pues, un fichero ¿no? que potencialmente pues, puede estar en nuestro disco, pero también puede estar en otros sitios. Un modo, ¿vale? Y aquí vemos que hay a continuación que varios modos. Puede ser el modo de escritura, y entonces si abrimos el modo de escritura destruye todo lo que había ya antes en el fichero y empezamos a escribir desde cero. Existe el modo lectura, que es el modo por defecto. O sea, básicamente si no le pasamos aquí este parámetro, pues lo abre en modo lectura, y es un modo donde abrimos ese fichero, pero no lo podemos modificar, solo es para lectura. Esta lectura y escritura, que es el R+, donde abrimos ese fichero y lo podemos tanto leer como escribir. Y está el modo append, que es cuando le pasamos la A, que básicamente es que podemos escribir, o sea, que no destruye el contenido anterior, pero todo lo que escribimos se añade al final del fichero, ¿vale? Y luego aquí el encoding es la codificación. Un día hablaremos de codificación, ¿vale? Daos cuenta que ahora mismo ¿no? En breve lo que es la codificación es cómo pasamos de lo que son las letras, que fijaos que las letras es una cosa abstracta, la A, la B, la C, a unos y ceros, que es una cosa concreta que está en nuestro disco. Entonces fijaos que hay varias maneras de pasar la A unos y ceros. Conocéis varias de ellas. Una de ellas es lo que denominamos ASCII. Entonces, bueno, pues es una de ellas. El problema de ASCII es que, por ejemplo, tiene problemas con la ñ, con las letras que no son anglosajonas, y entonces, bueno, pues hay otros modos de codificación. El que va a utilizar Python, que se llama UTF-8, es un modo donde podemos incluso codificar caracteres chinos, ¿no? y Klingon, y en realidad casi todos los alfabetos que existen a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, veréis que por defecto ahora manejaremos UTF-8, ¿vale? Y entonces pues no tendremos que preocuparnos por las señas y por tal. Evidentemente, la codificación de ASCII, pues cada letra es un byte, mientras que la de UTF-8, pues cada letra será más de un byte, ¿no? Generalmente serán pues dos bytes, ¿vale? Entonces, fijaos que, como decía, son 3 parámetros. Este parámetro es obligatorio porque siempre tenemos que indicar qué fichero queremos abrir. Estos dos son opcionales. El modo por defecto es lectura y la codificación por defecto es UTF-8. Entonces, si no los indicamos, pues básicamente solo hay que pasar un parámetro. Entonces, con eso abrimos un fichero. Al abrir un fichero, pues lo que nos da es, nos devuelve en realidad lo que sería un objeto fichero, y sobre él podemos hacer ciertas cosas. ¿Qué cosas podemos hacer? Pues podemos hacer básicamente escribir. Entonces, cuando escribimos le tenemos que decir qué cadena de caracteres queremos escribir, o podemos leer. Cuando leemos, pues veremos que podemos hacerlo de 3 maneras diferentes. Con read, ¿no? Que lo que devuelve es el contenido del fichero como un string en readlines, que devuelve el contenido del fichero como una lista de líneas, o readline, que te devuelve la siguiente línea, ¿vale? del fichero, ¿vale? Ahora hablaremos, como esto hay 3 opciones, pues ahora veremos en detalle qué significan estas 3 opciones. Y finalmente, siempre al final, igual que hemos hecho el open del fichero, pues lo que podemos hacer es cerrar el fichero, que es un close, ¿vale? Entonces, voy a mostrar 3 ejemplos rápidos aquí, pero y luego voy a ir rápidamente también al PyCharm para mostrar algunos ejemplos más de un ejercicio que os voy a pedir para la semana que viene, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí tenemos varias formas, ¿no?, de tratar los ficheros. Daos cuenta aquí, esta primera línea, lo que hago es abrir el fichero
tmp prueba, ¿no? Barra tmp barra prueba en formato de escritura, que eso lo que hace es que este fichero, si existía, lo machacaba, lo que había ahí, o sea, básicamente reescribe lo que hay y si no existe, pues lo crea. Y lo llamamos fetch, ¿vale? Fijaos, esto de aquí es lo que vamos a llamar el descriptor del fichero, que ¿no? Más adelante, cuando estemos en el PyCharm, pues os enseñaré qué pinta tiene un descriptor de fichero, ¿vale? Simplemente es un puntero al fichero, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, sobre fetch digo, oye, vamos a escribir y escribimos lunes salto de línea. ¿Cuántas líneas tiene este fichero? Pues tiene 2. Lunes y como hay un salto de línea hay una segunda línea que está vacía, ¿vale? Entonces, esto es lo que hemos hecho y fijaos que lo siguiente es cerrar el fichero. Es importante cerrar el fichero porque muchas veces lo que hace es el sistema operativo escribe y sincroniza este fichero tmp prueba cuando lo cierras. Si ejecutamos esto y no le ha dado tiempo al sistema operativo a escribirlo, ¿no? Pues entonces quizás no se escribe, ¿no? Imaginaos, se va justo la luz después de esto, pues quizás no se haya escrito, ¿no? Aquí cuando hacemos esto, el sistema operativo lo que hace es, pues, ¿no? Ya cerrar el fichero y ya estamos seguros de que lo ha hecho, ¿vale? Otro ejemplo, este fichero, el mismo fichero, ahora lo abrimos en append para añadir al final. Fijaos que llamamos el descriptor de fichero igual, fetch. Y ahora escribimos martes salto de línea y cerramos el fichero. El fichero tmp, barra tmp barra prueba, ¿cuántas líneas tiene? Pues ahora tendrá en la primera línea lunes barra n, en la segunda línea martes barra n y luego la tercera línea estará vacía, ¿vale? Entonces, fijaos que, claro, esto es porque lo hemos abierto en append, ¿vale? Si lo hubiéramos abierto en write, pues hubiera machacado el contenido anterior, como lo hemos abierto en append, pues el lunes barra n que hemos añadido aquí, ya, ¿no? Pues ese se queda. Muy bien. Eso en cuanto a escribir. En cuanto a leer, pues es mucho más fácil. Te das cuenta que aquí, aquí abro otro fichero que es etchosts, que es un fichero que existe en Unix, donde vienen listados los hosts. Daos cuenta que esto de aquí, como es en modo lectura, esto es, ¿no? Aquí sería opcional, podría haber puesto open simplemente etchosts y cerrar el paréntesis, porque el modo por defecto es de lectura. Y aquí lo que hago es todas las máquinas, ¿no? Estas, ¿no? Porque el fichero etchosts contiene las máquinas que hay dentro de tu red, pues lo que hago es leer todas las líneas y máquinas va a ser una lista, ¿vale? Y por eso aquí veréis que máquinas es una lista, máquina es mi variable de iteración en un for, imprimo todas las máquinas, ¿vale? Esto es lo que voy a ver ahora un poco más detenidamente, ¿no? Con un ejemplo y que os voy a pedir un ejercicio a continuación, ¿no? Entonces, fijaos que yo aquí tengo mi PyCharm, entonces, como decíamos, pues tengo open, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer, daos cuenta que el path del fichero es un string, entonces yo voy a ver un fichero que se llama etc password, ¿vale? Y cuando lo hago así, esto es idéntico a hacer en modo lectura, ¿vale? etc password es un fichero un poco especial, ¿vale? Yo vengo aquí y etc passwd lo que contiene son ¿no? por cada una de las líneas los usuarios que tiene tu máquina, ¿vale? Fijaos que pueden ser usuarios reales o usuarios no reales como servicios, ¿no? Pues por ejemplo, este usuario es real porque este usuario soy yo, ¿no? Que es Grex. Entonces viene ahí información pues sobre el UID, el Group ID y tal. Bueno, pues ahora no es importante, lo importante es que veáis que la información está separada por 2 puntos y viene incluso mi nombre, ¿no? El nombre del usuario, viene cuál es mi home y viene cuál es la shell que utilizo. Pero ved que hay aquí otros usuarios que normalmente son demonios en el sentido de que son usuarios que se ejecutan en el background, ¿no? Que son servicios que tiene Linux. Entonces, bueno, pues fijaos, esta línea aquí es Abai y Abai es un demonio de DNS. Y entonces fijaos que en la última línea pues pone como es un demonio, pues no utiliza shell, ¿no? Entonces te pone que no login y tal, ¿no? Entonces aquí puedes ver dónde está su home y bueno, más información. Cada línea, como digo, es un usuario, ¿vale? De hecho se llama etc password porque antes aquí venían las contraseñas, no venían en texto claro, sino cifradas, y por eso
aquí el segundo punto ahora viene una X porque las han sacado de aquí, ¿no? Porque, bueno, pues no sé, algún día tenemos tiempo y hablamos de seguridad, pues claro, aquí eh, no, quizás no tenías la contraseña en claro, pero tenías la contraseña cifrada y como conoces el cifrado, pues hacías ingeniería inversa, ¿no? Entonces, bueno, siempre el segundo elemento es X, porque ahora mismo eso, el fichero donde están las contraseñas se llama etc shadow y daos cuenta que el etc shadow no tenemos permiso para verlo, ¿no? Que era el problema que tenía etc password, ¿no? Entonces, bueno, veis que etc password pues es un fichero que tenemos por ahí, que tiene varias líneas, ¿no? Unas cuantas, ¿no? Entonces, y cada línea tiene información, ¿vale? Entonces yo esto lo estoy intentando abrir aquí, ¿vale? Entonces, fijaos que yo esto, si yo lo llamo fetch, de hecho le voy a hacer una cosa, voy a imprimir, ¿qué me hace esto de abrir, ¿no? Y lo voy a ejecutar, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto. Entonces, fijaos que esto es lo que me imprime. Esto de aquí es el descriptor del fichero. Das cuenta los signos de mayor y menor y te dice esto aquí tengo un IO, ¿no? Input Output Text IO Wrapper. El nombre es este fichero, el modo de lectura en codificación UTF-8, ¿vale? Pero me está diciendo, oye, aquí lo que tengo es un puntero, estoy señalando este fichero que se llama así, en este modo lo voy a abrir y perdonad, con esta codificación. No te dice el contenido. Para leer el contenido, pues tenemos varias formas, ¿vale? Una de estas formas es con read, ¿no? Entonces yo esto de aquí lo estamos llamando fetch, pero lo voy a llamar igual, fetch, ¿no? Entonces si imprimo fetch, esto no va a cambiar, va a ser igual, ¿no? Me imprime lo mismo, no he cambiado, ¿no? Es el puntero. Entonces si yo hago fetch read, ¿vale? Lo que voy a leer, y esto lo que me va a devolver es un string con todas las líneas. Esto de aquí es una variable. De hecho, ¿esto cómo lo podemos ver? Miro la longitud de esto de acá y me va a decir que hay 2584 caracteres, ¿vale? Porque es un string, ¿vale? Entonces, cuando queremos leer el fichero como un string, pues me lo devuelve, ¿no? Así. ¿Te das cuenta que es un string? Y dices, pero hay saltos de línea. Sabemos que los saltos de línea es un carácter, es el /n. ¿Vale? Entonces esto de aquí simplemente es un string muy largo que tiene 2500 caracteres, siendo /n ¿no? Cuenta como un carácter, ¿vale? Entonces hay veces que queremos abrir el fichero y leerlo como si fuera un string. Hay otras veces que nos interesará leerlo como si fuera una lista, veréis, ¿no? Fijaos que ahora el mismo fichero que he abierto aquí arriba, en vez de read, voy a hacer readlines. Y readlines, ¿veis lo que me devuelve? Me devuelve una lista, donde cada elemento es, a ver si atino bien, es una línea, con su /n incluido. Fijaos, esa es la primera línea, ¿vale? De hecho, si vamos al final, es una lista muy larga porque, claro, todas estas son las líneas que tiene y entonces si vamos al final, pues acordaos, mira, yo venía aquí y la última línea es RStudio Server. Pues efectivamente, la última línea es RStudio Server tal, con su /n al final y el corchete de que esto es una lista. ¿Vale? Vemos separado por comas. Es una lista de strings. De hecho, yo cojo, si esto de aquí, hemos dicho que es una lista, pues lo voy a llamar lista, la variable esta, y entonces puedo hacer cosas como coger la última línea, ¿no? Pues esto es una lista de líneas, pues la última línea es esto de acá. ¿Veis, no? ¿Veis que esto es la última línea de mi lista? ¿Vale? Y la penúltima, pues ya esto ya lo sabemos, lo hemos visto antes, es esta de aquí, ¿vale? Entonces, de hecho, no, hemos visto antes que había 2528 caracteres. Pues vamos a ver cuántas líneas hay. ¿Cuántas líneas hay? 44, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Hace una cosa, clear. Con el VC puedes comprobar todas estas cosas, ¿no? Entonces, fijaos, sí, hay 44 líneas, ¿vale? Y 2584 caracteres, ¿no? En etc password, ¿vale? Esto es el número de párrafos, no sé por qué sale de 74, pero bueno, ¿no? Vemos que en cuanto a líneas que hemos buscado hay 2584, eso está bien. Entonces estamos leyendo esto. Y luego queda una diferente, fijaos que es readline, ¿vale? Voy a poner readline
a ver, de hecho lo voy a imprimir directamente, ¿vale? Porque hemos visto read, que devolvía todo en un string, y hemos visto readlines, que te devuelve una lista de líneas. Hasta ahí claro, ¿no? Y de repente te das cuenta que aquí hay un readline, entonces esto voy a ejecutarlo y me devuelve solo una línea, además en formato string. A ver, ¿esto por qué es? ¿Vale? Voy a imprimirlo varias veces, entonces fijaos qué me va a hacer. Me devuelve la primera línea, la segunda línea, la tercera línea. Entonces lo que hacemos al hacer readline es que en Fitch se guarda siempre hasta qué línea has leído. Tú vas leyendo la primera línea, si lo llamas otra vez, te da la segunda, te da la segunda línea, otra vez te da la tercera línea, ¿vale? Entonces, esto te va devolviendo línea a línea siempre la siguiente línea, ¿vale? Entonces, esto en Python tiene un nombre propio que es, ¿no? Es un, ¿no? Es, digamos, es un generador. Y eso tiene unas grandes ventajas, sobre todo cuando estamos hablando de ficheros muy grandes, ¿vale? Porque veréis que si yo hago esto, el readlines, al hacer readlines, toda esta lista me la está guardando en memoria. Si el fichero es muy grande, de varios gigas, te estará guardando en memoria con readlines varios gigas. Si estamos hablando de Big Data, por ejemplo, que ahora está muy de moda, y son varios teras, pues vas a necesitar teras de memorias, ¿vale? Readline es una de estas funciones pensadas para Big Data porque lees línea a línea. Entonces no estás guardando en memoria toda la lista de varios teras, estás guardando la siguiente línea, ¿vale? Entonces es una forma de trabajar. Nosotros en realidad no, con lo que vamos a utilizar antes es el read o el readlines. Fíjate que readline lo comentamos porque ahora está muy en boga esto de Big Data y entonces, bueno, pues dices, oye, he abierto el fichero y no me cabe en memoria. Readline es tu amigo. ¿Vale? Aquí nosotros, pues probablemente lo más, ¿no? Lo más ajustado al tamaño de ficheros que vamos a trabajar es o read o probablemente readlines, ¿vale? Dependiendo del caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí lo que os voy a pedir en el ejercicio para la semana que viene va a ser un ejercicio donde yo lo que quiero es, y volvamos aquí a mostrar el etc password, quiero que me devolváis para cada uno de los usuarios que hay en ETT Password su nombre de usuario, por ejemplo, GDM, y la shell que utiliza, que es el último elemento, ¿no? Si hemos dicho que aquí separamos las cosas por dos puntos, ¿vale? Entonces, básicamente me gustaría decir, oye, ¿no? Que el programa te diga USB MUX, utiliza USR SBIN no login. Whoopsie, utiliza bin false. Grex, utiliza /bin /bash, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer? Bueno, pues vuelvo aquí a PyCharm, pues pongo aquí los comentarios. El primero no es abrir el fichero. Vale, eso os lo imaginabais. Segundo, leer del fichero. Aquí tendréis que pensar si es mejor read, ¿no? Read o readlines. ¿Qué será mejor? Nos cuenta que uno te devuelve string y el otro te devuelve una lista de líneas. Entonces, pues tenéis que pensar qué hacer, ¿vale? En realidad, no voy a responder a eso, pero doy pistas. Nosotros luego nos interesa tener esta línea, ¿vale? Y en esta línea, ¿no? Si esto es una línea, lo que quiero es quedarme con esto de aquí y con esto de acá. Entonces tendré que, ¿no? Bueno, tendré que tomar esto de aquí, que es el nombre de usuario, ¿no? Nombre de usuario. Tomar valor de shell, ¿no? Y, ¿no? Y básicamente imprimirlo. Y esto, imprimirlo. Y esto de aquí lo tengo que repetir, ¿no? Para todos los usuarios en etc password, ¿no? ¿Vale?
Entonces, entonces empezaría con el primero, si viene aquí, se llama root, pues imprimiría root, bin bash. Siguiente, daemon, usb no login, y así con todos, hasta que llegue el último, RStudio server bin shell, y ahí se acaba, ¿no? Entonces esto es el ejercicio que voy a pedir para la semana que viene.